visió del Casal Català de Guayaquil, una producció de l'Orfeó Català de Mèxic per Rap Ràdio, Ràdio Amèrica Barcelona i el Casals en xarxa. Presentem Revolta, un pont entre cultures, amb Mireia Viladevall. Avui tenim a una convidada molt especial que vosaltres ja coneixeu, que és la Cecília Llàtzer, i que ens ha estat parlant d'aquesta pintora d'origen catalano-valencià, dels Països Catalans, perquè els seus pares eren de Vinaròs, la Raquel Forné, i que va néixer a Argentina i va tindre tota una trajectòria artística, però també una trajectòria d'activitat, d'activisme a favor de les dones i a favor del paper de les dones dintre de la societat i dintre de l'art. I avui volem seguir celebrant els més de 150 programes llançats ja a l'aire per Rap Ràdio de Revolta amb la Cecília Llàtzer i amb aquesta història d'aquesta pintora i d'aquesta dona tan interessant com la Raquel Forné de la mà de la Cecília Llàtzer. Cecilia, muchísimas gracias por volver a estar acá entre nosotros y compartirnos estas historias tan maravillosas de personas y de mujeres que han hecho una gran labor. Pareciera ser que solo las feministas han trabajado a favor de la mujer y del papel de la mujer en la sociedad, pero vemos que desde el ámbito artístico hay muchas mujeres a principios y mediados del siglo XX, como Leonora Carrington, como María Izquierdo, como Remedios Varo en México, y como la misma Raquel Forné en Argentina, que ya están buscando y peleando por una visibilización de la mujer, tanto en la sociedad como en el arte. Muchísimas gracias, Cecilia. ¿Y hoy de qué nos vas a platicar? Cuéntanos. Bueno, muy buenos días, muchas gracias nuevamente a la radio y especialmente a Mireia por esta segunda invitación para hablar de Raquel Forné. Nos habían quedado como las pinceladas que cuentan de alguna manera los rasgos fundamentales de ella como artista visual, pero también como una profesional que la definen como una activista de la condición humana, Y como vos lo decías hace un ratito, la mirada sobre las condiciones de la mujer en el siglo XX que le tocó a ella actuar, porque fue contemporánea de las pintoras Remedios Varo, de María Izquierdo, nacieron en el mismo año, en 1902. Y a su vez es una artista que fue osada. ¿En qué sentido? Osada para la época que le tocó vivir a principios del siglo XX, en una Argentina que, muy conservadora. Ella pertenecía a una clase social de una élite de Buenos Aires, pero sin embargo también rompió con los cánones, de su condición social, y tuvo la oportunidad de viajar con sus padres a los 12 años a Europa y de visitar a sus familias directas, porque su padre era de Vinaròs, de Valencia, su mamá descendiente de vascos. Y cuando vuelve de ese viaje, ella empieza a pintar, a dibujar, pero siempre pinturas que no estaban dentro de las características de ese momento, de las mujeres sumisas, de miradas hacia abajo, de mujeres que tenían que dar cuenta del mandato social de casarse, tener hijos y conformar una familia. Ella empieza a pintar mujeres y me ha emocionado mucho cuando he visto una pintura de ella, de una mujer más bien de rasgos, al común de las mujeres, sentada
en la orilla frente al mar, que posiblemente dicen ahí quienes escriben sobre ella, puede ser el mar de Vinaros, que tantas veces lo ha visto en sus viajes, o que le ha contado también su padre en su infancia, ¿verdad? Con una cantidad de, digamos, de frutos apoyado, digamos, sobre la arena. Una imagen muy diferente a las pintadas hasta ese momento, ¿no? Reitero, el dibujo de la persona, el cuerpo de esa mujer es una mujer común, no las mujeres que pedían para las pinturas de esa época. Por otra parte, a los 20 años se recibe de profesora de dibujo, y a partir de ahí ha descollado todos los años, ha presentado pinturas en diferentes exposiciones, ha tenido una vida muy prolífera y ha hecho carne esto del planteo de Picasso, que si la imaginación te toma o te pilla, como dicen los españoles, te tiene que encontrar trabajando. Ella hizo de eso un métier en su vida. Por otra parte, pudo captar las condiciones sociales de la época, del momento, y también adelantarse a ellas. Es decir, su primera etapa va a pintar, digamos, lo que tiene que ver con la guerra de España. Su segunda etapa son las mujeres de la guerra mundial, de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y su tercer gran momento, en la década del 50, ella visorando todas las modificaciones o todos los avances tecnológicos científicos que empezaron a ver, y sobre todo impactada por el cohete a la luna de la Unión Soviética. Y ya empezó a pintar. Me comentaba una profesora de arte que ella fue una de las primeros artistas que pintó un hombre, o sea, con el atuendo de cómo después fueron a la luna, ¿no? Como que adelantada en eso y en otras cosas más que ya después lo vamos a explicar. Entonces, estos tres grandes momentos forman parte también del siglo XX, de lo que a ella le tocó vivir. Pero a su vez, también es uno de los pocos artistas visuales, incluso europeos, sin ser ella europea, por supuesto, que pinta cuestiones vinculadas a la guerra. No son muchos los artistas visuales que pintaron cuestiones vinculadas a la guerra, pero en ella no hay escenas vinculadas a lo real, sino que son prefigurativas. Otra de las condiciones de Forner es que nunca se autoincriminó o se describió perteneciente a un movimiento como el feminista o a un movimiento como, digamos, el surrealismo o al movimiento... A las vanguardias. Nunca se suscribió a ninguna vanguardia. Pero sin embargo formó parte de la vanguardia francesa e inglesa, pero a su vez, del análisis, de la lectura, uno infiere que nunca se autodefinió, ni quiso encasillarse en alguno de estos movimientos, sino que por el contrario, tiene un estilo propio. Voy a hablar en presente y ya voy a decir por qué. Tiene un estilo propio, un estilo asumido con muchas convicciones y mucha conciencia. Por lo tanto, tiene un poco de todo esto, de los distintos movimientos europeos, pero le dio su impronta personal, ¿no? Tiene su propio estilo, digámoslo así. Tal cual, tiene su propio estilo, su propia interpretación. Que no encaja en una corriente filosófica, ni militante, ni estética, pues, ¿no? Sí, en ella atraviesa el vínculo entre la vida y el arte y la política, porque tuvo una lectura política de la realidad muy clara, muy atinada, muy consciente de los estragos de la misma, y también tuvo conciencia que a pesar de que se habían terminado las guerras, al menos en Europa, los avances tecnológicos que al hombre le permitieron
ir a la luna y hacer descubrimientos no le eran suficientes al hombre y habla de alienación. Ya empieza. Por ejemplo, Ay. tal cual. Es decir, como que ella tuvo una especie, un momento digamos, de mucha curiosidad, alegría al finalizar la Segunda Guerra Mundial y puso muchas esperanzas en que lo que venía iba a ser, por supuesto, mucho mejor y que iba a haber una estabilidad. Y sin embargo, al poco tiempo se da cuenta que esto no va a ser así, que no es así ni va a ser así. Por eso es que ella, en su última etapa, ella fallece en 1986, su última etapa, supongamos 70 en adelante, ella tiene un recorrido por la mística criolla y se acerca, digamos, a aquellas creaciones y concepciones de lo vinculado a los pueblos originarios de la Argentina. Y también, ya lo habíamos comentado, ella hace un viaje a San Juan, al Valle de la Luna, que es un lugar donde se asemeja mucho también a la superficie de lo que dicen que es la Luna, ¿no? Así que hay toda una vuelta por parte de ella, sin renunciar, por supuesto, a toda su influencia de los distintos movimientos en las artes visuales. Sí. Sus obras también están en Miramar, que es un lugar de veraneo a 50 kilómetros de Mar del Plata, sobre la costa atlántica, en donde viajaba en los veranos, o solía viajar habitualmente con su esposo, y es ahí donde los arquitectos que empezaron a hacer edificios primero de 2 o 3 pisos, le piden que pinte y que realice que realice el frente del edificio, de uno de los primeros edificios de Miramar. O sea que si uno puede ir, va a advertir en estos edificios que ahora tienen sus años, ¿no es cierto?, que hay una especie de mural pintado con mosaicos que son de su autoría. Y también en el hall de ese edificio están también obras de ellas, porque si bien ella se la ubica, digamos, como una artista visual de determinados tamaños, llega a realizar obras que son del tamaño de murales. ¿Verdad? Claro. Bueno. Es cierto que lo conoce a Rivera y a Frida Kahlo en el movimiento francés, es decir, que ha visto, digamos, imbuido de toda esa bohemia, digamos, parisina en aquel momento. Pero tampoco ella se cataloga, digamos, como muralista, pero llegó a hacer obras, están plasmadas en Miramar, en un edificio, sí, ¿no? También, bueno, decíamos que tiene una altísima producción y sus obras están en el MoMA de Estados Unidos, en San Francisco, en Japón, en China, en Turquía, bueno, en Europa, por supuesto. Y también hay en ella una trascendencia. ¿Por qué digo esto? Por su mirada a la vida, su compromiso con la sociedad, con las mujeres, con las personas, porque crea una fundación cuando tenía 80 años, y que el legado que ella deja materialmente, ¿no es cierto?, en su casa es la fundación, ahí funciona la fundación. ¿Su casa de dónde, perdón? Su casa de Buenos Aires, en San Telmo, frente a la Plaza de San Telmo, sí. En la casa que ellos vivió con su esposo, que era una casa taller, en realidad más pensada como talleres para ellos dos, sí. Se lo deja, bueno, a familiares y a amigos para que preserven sus obras y ese lugar pueda ser visitado hasta en la actualidad. Entonces digo, también esa mirada de cómo dejar ese legado y a su vez cuando ella vuelve con su esposo, quien era en su momento su novio, de Europa, y pudo estar en los talleres y conocer los talleres libres que había en París para jóvenes, eso mismo lo implementa en Buenos Aires, y eso es lo que ella
también hizo durante su larga vida con su esposo, y es lo que, bueno, también quería que se siguiera haciendo después de no estar más en este mundo. Pero bueno, por el momento lo que yo he leído es que en realidad la fundación hace visitas, mejor dicho, recibe personas para que visiten y conozcan los talleres. Solamente funciona ahora uno, Ujú. donde están las obras de ambos. Es decir, han Ujú. cerrado una parte y han dejado una habilitada para los visitantes. En la actualidad, en el año 2000 se hizo una exposición en el Salón de Bellas Artes de Buenos Aires, donde tuvieron pensaron una estrategia muy, muy interesante, que fue la de apagar el museo, apagar las luces del museo, y las personas que entraran encontrarse, digamos, en un ambiente todo oscuro, y en un momento dado prender las luces y solamente quedaron iluminadas las obras de las mujeres artistas visuales, donde una de esas obras o varias de esas obras era justamente de Raquel Forné. Claro. Y el año pasado en la Facultad de Derecho se hizo una exposición solamente con las obras de Raquel Forné. Es decir, que su trabajo, su mirada acerca de la vida y el mundo sigue estando presente en distintos momentos en Buenos Aires. Creo que también supo captar el clima de época del siglo XX, y también adelantarse en algunos momentos a hechos o situaciones del siglo XX y también del siglo XXI, ¿no? Como que alguien le dijo en algún momento, bueno, pero vos sos como una hechicera que podés mirar el futuro. No, no, dice, yo pienso y a partir de eso puedo crear. Y voy a leer ahora dos frases de ella que son... Sí, porque nos habías Sí, dicho que también escribía. sí. Sí, tiene libros que están en el museo y en su fundación. Ya vamos a ver si los podemos conseguir. No me han contestado del museo, escrito a su página, está en Instagram también, pero bueno, ya me voy a contactar con ellos. Tranquila, tranquila, pero sí, es una artista polifacética como también lo fue Leonora Carrington, ¿no? Que escribía obras de teatro, cuentos, hacía escenografías, pintaba, dibujaba, creaba esculturas, ¿no? Son mujeres con una formación y con un área de interés muy, muy grande, ¿no? Que abarca Muy, muchas cosas. sí, muy, muy conscientes de lo que les tocó vivir, y de las posibilidades, en el caso de Raquel Forné, ¿cierto? De las posibilidades que tuvo realmente, porque ella, cuando hacía su escuela secundaria y estudiaba artes visuales, también estudió música e idiomas. Entonces tenía todo un bagaje de Sí, conocimiento que eh, los pudo no solamente comprender, sino que los pudo compartir verbalmente, pero a su vez compartirlos materialmente a través de sus obras, ¿no? O sea, en claro, ese sentido claro. plena. Por ejemplo, una de las Y a frases, partir de este compromiso que siempre tuvo con la enseñanza, con estos talleres abiertos, ¿no? Donde formó claro, a tantos artistas. exacto. Una de las frases dice, cuando me enfrento a una tela en blanco, comienza la aventura maravillosa que es para mí la creación de una obra. Me siento inmensamente feliz y privilegiada. En De, todas de, esas del palabras, horror al blanco, o sea, del horror a la hoja blanca, al lienzo blanco, a el espacio de la libertad y de la felicidad. Qué maravilla, qué resignificación más hermosa, ¿no? seguro. Y luego encontré otra que dice, si ser pintor en cualquier parte era una locura, ser pintor en América y al margen de los cánones significaba simplemente el delirio, Hmm. ¿no? Y siendo mujer, más aún. Más aún, exactamente. Otra frase que señalé acá,
me pareció fantástica, dice, cuando la humanidad atraviesa estos momentos trágicos, el artista consciente de la crisis cultural actual y del inmenso dolor del mundo en que vive, siente también la necesidad de volcar en sus obras la inquietud y la angustia que lo sacuden interiormente, respondiendo así al imperativo de su hora y de su conciencia. ¿Más claro? Más claro, imposible. O sea, realmente, es decir, en sus obras está lo que escribe y siente, y lo que siente lo escribe y lo produce en obra, o sea que... Hay una coherencia total. Exactamente, tal cual. En el pensamiento, palabra y obra, como dirían por ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Hay otra, bueno, bonito, que pintó el mar del Vinaroz, donde era toda su familia, donde vino su padre y demás. Y a su vez hay una pregunta que ella se hace y se hacía, que es una pregunta, yo diría, de casi los sujetos conscientes, ¿no? De qué es el para qué, ¿no? Okay. Que puede resultar simplona, pero de simplona no tiene, o de simple no tiene absolutamente nada. No. Que es preguntarse para qué suceden las cosas que suceden y para qué uno hace lo que hace, ¿no? Exacto. Y en esta maravillosa pregunta de para qué, encontré esto mismo en el hablar y en el libro de Santiago Bullón. A ver, para los que no nos están escuchando, yo creo que sería bueno dar un pequeño marco de quién es Santiago Bullón. Sí, Santiago Bullón es el creador del Museo Roxen, polifacético, que está enclavado tras las sierras en la provincia de Córdoba, Argentina. Es un museo que tiene más de 70.000 piezas que están organizadas por ejes temáticos, por ejemplo, lo que tiene que ver con la biología, la colección de mariposas, de cuestiones vinculadas al mar, tiene ejes temáticos que tienen que ver con la comunicación, con la radio, después tiene lo de los autos, bueno, un sinfín de ejes temáticos, uno de los museos más grandes que tiene en Argentina, está catalogado internacionalmente, y bueno, su creador, que falleció hace 5 años, él también tiene un libro que se llama ¿Por qué y para qué? ¿No? Y yo dije, qué casualidad, o no tan casualidad, que tanto Raquel Fornet como Bullón vivieron los estragos de la guerra en Europa, ¿no? Es decir, Fornet, a través de todo lo que en las cartas le manifestaban sus familiares, amigos, conocidos, sus compañeros digamos, del grupo de artistas visuales de Inglaterra y de Francia, y en el caso de Bullón, porque él era pequeño cuando ocurre la Primera Guerra Mundial, y después sus padres viajan junto con toda su familia a la Argentina y se radican acá, ¿no? Entonces digo, qué sentimiento, qué mirada hacia el mundo, cómo marcan los estragos y las angustias, los padecimientos, las pérdidas en las personas, que digo, cómo ambos, es decir, de distintas profesiones, de distintas vidas, sin embargo tienen cuestiones en común, ¿no? Que es esto de preguntarse para qué. Exacto. Lo que ocurre, ¿no? Me parece. ¿Por qué? Sí. En ese sentido, digo, bueno, un referente conceptual como Santiago Bullón y Raquel Fornet, en algún momento me hubiera parecido poco plausible
de poder hablar de ambos, pero sin embargo tienen cosas en común muy importantes, ¿no? Claro. Y bueno, creo que ambos tenían, como muchos, ¿no? Como muchos artistas, como muchos académicos y como muchas personas, esta necesidad de encontrarle sentido a sus, o sentidos a sus vidas, a sus actos, a la pequeña capacidad que tenemos todos y todas de hacer. Y hacer, ¿para qué? ¿Hacia dónde? ¿Cómo? ¿No? En el entendido que todo lo que hacemos repercute en los demás de alguna manera. Y creo que si en este mundo todos nos estuviéramos preguntando el para qué, tendríamos mucha más conciencia de nuestra vida, de nuestros actos y del impacto que ellos tienen en la sociedad, en los que nos rodean, y creo que podríamos vivir de una forma mucho más armoniosa de la que vivimos hoy en día, donde las preguntas están centradas en cómo satisfago ese ego desmesurado que cada uno de nosotros tenemos, y que la cultura y los medios de comunicación, y como diría Althusser, los aparatos ideológicos del Estado nos están fomentando continuamente, ¿no? La competencia para ser yo más que ver a los demás como los que están en competencia contigo, a los que tengo que vencer, en lugar de pensar en los demás como aquellos que cohabitan conmigo este tiempo y este espacio, con los que convivo y con los que, si no establezco una relación sana, podemos acabar en estos horrores de la guerra que ellos vivieron finalmente. Santiago Buchón en primera persona y Raquel Forner en segunda, tercera persona, a partir de lo que les iban contando sus familiares, sus amigos, pero que finalmente marcan esa vida, ese devenir, y ese dolor llega, ¿no? Llega y se ilustra en los cuadros como una manera de decir, la humanidad podemos crear o podemos destruir. Entonces, ¿qué vas a hacer y para qué, no? Tal cual. Fantástico. Digamos, esto digamos, el malestar de la cultura, cuando se habla que hay épocas en que priva más el tánatos, la muerte, y en otras como que hay más peso en la vida, en el eros, me parece que también se aplica, digamos, en estas dos personas, y bueno, fundamentalmente Raquel, de la que estamos hablando hoy en la entrevista. Y me parece que, perdón, que para las generaciones actuales, me parece que ella da muchas pistas, ¿no? De cómo continuar y de cómo trascender en esta vida, que tiene que ver con esto de la conciencia de quién soy y dónde estoy, y para qué, y atreverse también a romper con algunos cánones que parecen ficticios, artificiales, o de poco contenido, como se animó ella, ¿no? A romper con una Argentina que, cuando ella vuelve, teníamos un golpe de Estado, a su vez la crisis del 30 en Estados Unidos, que también afectó de una manera u otra lo que pasaba en el país, y en el continente que ella quería tanto y en el cual se formó. Rompió con moldes, con situaciones, supo encontrar estos intersticios que nos plantean algunos autores, de poder continuar con su trabajo y de saberlo presentar, y también de no claudicar frente a sus principios, como haber retirado obras porque las habían puesto en un lugar que ella sentía que estaba como de segunda, como de prestada, por ejemplo, ¿no? Animarse también a ese tipo de cosas. Y bueno, acá en los trabajos de investigación que hay sobre ella, también sostienen que los bocetos originales están conservados en Bellas Artes, que uno es de 1942, con dibujos previos a su pintura icónica, Estudios para el Drama. Y también
esto de su estética era legítima, es la más importante del país, son mujeres vigorosas, coloridas, que han hecho que ha hecho ella cuando apenas era muy jovencita, egresada de la academia. Bueno, en esto que decíamos que fueron muy cuestionadas por su falta de feminidad, la feminidad que se consideraba en esa época, pero sin embargo se mantuvieron firmes, sin delicadeza ni sutileza de ningún tipo, y avanzaron sobre el escenario surreal de esa primera etapa, que fue muy dolorosa, ¿no?, del siglo XX. Bueno, y la terminan de confirmar como una artista, como una pintora fundamental del arte argentino de su época, así lo dice Melgarejo, que es uno de quienes ha investigado sobre Raquel. Bueno, creo que después de estas dos entrevistas y haber indagado sobre esta magnífica mujer, que fue contemporánea de las mujeres, las artistas visuales mexicanas, creo que amerita poder visitar algunas de sus obras, ir a su museo, porque bueno, uno queda muy impactado por la trayectoria y por la entereza frente a las vicisitudes que tienen todas las épocas, ¿no? Claro. Y creo que deja un gran mensaje de vida, de sostenimiento, de vitalidad, que las generaciones, los jóvenes, lo pueden tomar, ¿no?, como antorcha. Claro. Y los que no somos tan jóvenes también. Por supuesto. En el sentido de que pese a la etapa histórica en la que vivamos, lo que tiene que privar es un eros en la vida, es un deseo de vida, un placer, un gozo de vivir, no hedonista, no narcisista, sino un gozo que compartamos con los demás y por eso mismo lo potenciemos entre todos y nos enriquezca a todos. Una celebración de la vida, llamaría yo, ¿no? Con lo que eso implica, cuando tú celebras, reconoces y cuidas. Totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias Ceci por traernos al tema de Raquel Forné, que yo no la conocía y que realmente nos deja mucha tarea a quien nos conocemos y nos hace de inspiración y de brújula finalmente, ¿no? Como en los momentos más oscuros de la historia, cada uno de nosotros tiene una lucecita, que es la vida, y la posibilidad de celebrar esa vida. Muchísimas gracias, Ceci. Y bueno, te esperamos pronto por aquí, a ver con qué otro nuevo tema y con qué otra nueva aportación tan interesante nos compartes. Y agradezco a todos los oyentes de Rap Radio, de Casals en Xarxas, a Pedro y a Santiago por todo su trabajo de producción, que siempre se las ponemos bastante difícil. Y los espero en Casals en Xarxa los martes. Saben que los martes estrenamos programa. Y los jueves en Revolta se emite en Rap Radio de manera diferida. Bé, amics, doncs una abraçada molt forta. Ja ho sabeu, dimarts i dijous us esperem aquí. I a reveure. Moltíssimes gràcies.